Ya está listísima Dulce Olvera porque ayer se quedó pendiente su participación en las crónicas de encierro, pero ya la tenemos el día de hoy. Dulce, muy buenos días. Hola, buenos días, Daniela, Romina, qué gusto estar aquí en jueves. Justo están hablando de mercado laboral y derechos laborales y pues vengo a platicarles sobre el caso que ustedes ya han abordado esta semana en la mina de Musquis allá en Coahuila y en general pues el contexto de los efectos del carbón no solo en materia humana y laboral sino también ambiental, recordando pues, obviamente que son crónicas sobre crisis climática. Primero quisiera darles el dato de qué tanto necesitó México todavía del carbón, por ejemplo, para que estemos haciendo esta transmisión en vivo o para que ustedes puedan prender el foco de sus casas. Entre el 9 y 12% de la generación de electricidad que hace la CFE todavía es a partir del carbón. Por ejemplo, en la termoeléctrica Tula, allá en Hidalgo, que por cierto llega la contaminación a la Ciudad de México. Vimos esta semana una ligera contingencia y también la produce, por ejemplo, en la principal central carbonífera allá en Petacalco, Guerrero. Sin embargo, bueno, ¿qué implica el hecho de quemar carbón para generar electricidad, habiendo ya otras alternativas? Pues para empezar, es la principal fuente de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, que como les hemos dicho más de una vez, es el principal causante del cambio climático. Contamina nuestro aire, como sucedió en la última contingencia aquí en la Ciudad de México, pero también el agua y deja muertos los suelos. Y tiene implicaciones a la salud de las comunidades aledañas que están respirando ese polvo de carbón y bueno, ahora vemos en este caso, por ejemplo, también en la vida de los trabajadores y en las afectaciones de sus familiares. Quiero leerles un párrafo de este libro que también he querido platicárselos aquí en Crónicas del Encierro, el Capitaloceno, de Francisco Serratos. Platica justamente cómo pues no solo la actividad humana ha generado la crisis climática, sino la actividad humana de ciertos humanos desde el colonialismo a la fecha. Y bueno, ¿qué nos dice del carbón? Antes de la utilización del carbón para impeler movimiento laboral, todas las fuentes de energía usadas eran renovables. El agua era para los molinos, el sol y lluvia para el cultivo, o el viento para la transportación, ofrecían una humilde ayuda para civilizaciones basadas en el valor del uso. La emergencia climática actual emerge precisamente de dos causas, siendo la primera la extracción de estos recursos del subsuelo, que es el carbón, el petróleo y el gas natural, es decir, los extraemos del suelo para inyectarlos en el aire y contaminarlos con dióxido de carbono. Bueno, la segunda, también se ha hablado aquí en este espacio, es la deforestación por la quema de selvas o bosques, por los incendios naturales o generados por la agroindustria. Aquí ponen el ejemplo de Londres. Yo creo que en varias películas hemos visto justamente cómo los hollines se ven contaminando a esta ciudad. Entonces, aquí plantea que la adopción del carbón fue tan agresiva que desde 1660 la ciudad de Londres ya presentaba altos grados de polución. Esto lo cronicó un diarista de esa época y en sus textos puso: una nube como un mar de carbón, cual si fuera una copia del infierno en la tierra, se posa en un volcán en este día nebuloso. Un humo pestilente que corroe hasta el mismo hierro y arruina todos los muebles, que deja hollín en todas las cosas que alumbra y que invade los pulmones de los ciudadanos con una tos y consunción que no perdona ninguna vida. Y justamente hablando de la salud, y antes de abordar las últimas actualizaciones del caso de la mina en Musquis, quisiera compartirles el testimonio de un carbonero ya aquí actualmente en México, en Sabinas, Coahuila, uno de los poblados carboneros de la región. Él tuvo un accidente en el 2014 y como otros carboneros no contaba con seguro social porque trabajaba en un pozo clandestino, que es lo que nos platicaba Cristina Auerbach. Bueno,
Él en su testimonio comentó que sus 4 hijos están enfermos de los pulmones por respirar el polvo de carbón. Él tiene lesionada una columna a partir del accidente del 2014. Les leo textual: a sus hijos les dan crisis de asma muy feas y yo necesito tener el seguro porque si no, no sé qué voy a hacer. El polvo de los patios de mezcla está en todas partes, en mi casa, en mis niños, y tienen que atravesar los patios de mezcla para poder ir a la escuela. Aquí vemos que el testimonio es muy parecido a lo que pasaba en el Londres de 1600. Bueno, para actualizar la información de la mina carbonera en Musquis, este accidente que ya casi cumple una semana en el poblado Rancherías de Coahuila, dejó 7 trabajadores atrapados luego de una inundación que, a decir del testimonio de uno de los sobrevivientes, parecía una cascada. Después se convirtió en un lodo espeso que tumbó tanto techos y paredes. Había 9 trabajadores, 2 lograron salir. Hasta estos momentos, según información de la Secretaría del Trabajo y según la organización Pasta de Conchos, ya se rescataron 6 cuerpos: de Mauricio, de Gonzalo, de los primos Pedro y Humberto. Humberto, por cierto, trabajaba en la mina para mantener a sus 3 hijos, y Pedro, según información de medios locales, solo llevaba 2 días trabajando en esa mina. Ayer, miércoles por la tarde-noche, las autoridades anunciaron el rescate de José Leopoldo y de Ernesto Damián luego de una confusión. Falta Juan Carlos. El punto es que ya está localizado, pero falta rescatarlo a lo largo de estas próximas horas. Cristina Auerbach les mencionaba el martes en una entrevista con ustedes que el único trabajo en este poblado, que por cierto está alejado y con altos niveles de pobreza, justo es la minería, porque no alcanzan a llegar a otras fuentes de trabajo como las maquiladoras. Pero quiero comentarles sobre el documental del tema, producido por Corriente del Golfo, que habla en un capítulo precisamente del carbón y habla de este cambio generacional, cómo los jóvenes hijos de carboneros están tratando de buscar otras alternativas precisamente porque son conscientes que no es negocio, porque los salarios son muy bajos, pueden ser hasta de 180 pesos diarios. En el caso de estos mineros fallecidos ganaban 360, y bueno, todos los efectos en la salud que les he mencionado. Más allá de Musquis, más allá de Rancherías, pues en Coahuila es una región carbonera tradicionalmente, sobre todo en Barroterán, en Esperanzas, en Palau, en Nueva Rosita, en Cloete. En estos pueblos pues viven familias carboneras entre montones de desechos de carbón, respirando todo eso. Y estas muertes han abarcado generaciones. La organización Pasta de Conchos tiene que desde 1883 a la fecha ha documentado 310 eventos mortales que han dejado más de 3,000 muertos por las condiciones de las minas. Recordando partes de esta gran entrevista a Cristina Auerbach que realizaron el día martes, ella pues recordó que desde octubre se anunció y se denunciaron estas pésimas condiciones de seguridad e higiene. Y solo del viernes, que fue el accidente, al martes, que fue la entrevista, ya le habían llegado 3 denuncias más sobre otras empresas con malas condiciones. ¿Por qué? Porque no invierten, por ejemplo, en salidas de emergencia, en monitoreo de gas, en sistema de ventilación, y además tienden a sobornar a los inspectores, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo. El caso de Pasta de Conchos del 2006 fue, por ejemplo, falta de ventilación, por eso se dio la explosión. Otro dato que rescato de esta entrevista es que hay una mamá que fue víctima de este accidente de Pasta de Conchos y que ahora perdió a los 2 sobrinos en este accidente que mencionaba que son primos. Y bueno, Cristina citó a la señora y ella se preguntaba por qué no los escuchan. Hasta la fecha, los familiares de las víctimas no recibieron apoyo económico para velarlos y sepultarlos. Ya se han sepultado algunos en los panteones de la región. Los salarios de estos 360 pesos que les mencioné semanales se los dieron hasta ayer. Y bueno, hasta la fecha no se ha detenido al dueño de esta mina Micarán, llamado Gerardo Nájera.
Aterrizando esto a la responsabilidad o no de la Comisión Federal de Electricidad, pues recordar que desde el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, anunciaron que van a apoyar a los pequeños carboneros y van a seguirles comprando carbón para producir entre 9 y 12% a través del carbón. Cristina Auerbach también decía, y esto ya lo ha mencionado mucho, como Marta Iglesias, que fue la hija de un minero víctima de pasta de conchos, fue con Manuel Bartlett cuando ellos visitaron justo la zona en octubre del año pasado para ver lo del rescate de pasta de conchos de estos 65 mineros, le dio la carta y bueno, rescata un fragmento de esta carta donde Pasta de Conchos y los familiares le advierten a las autoridades que en esta mina específica de Musquis no había agua potable para los trabajadores que estaban en tenis, sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, no había ni siquiera un botiquín de primeros auxilios, no había extinguidores, no había ventilación, no había autoescatadores y los trabajadores no estaban seguros si estaban asegurados o no. Ya después la prensa local, después del accidente, reportó que al menos 3 no tenían seguro social y se les inscribió después del accidente. Ahora, han pasado ¿cuántos meses? 8 meses desde la carta y según Pasta de Conchos, pues no recibieron una respuesta. Por parte de la Secretaría del Trabajo, la secretaria Luisa Alcalde, por cierto, sigue allá en la zona del accidente hasta que se logre rescatar el último cuerpo. Ya había revisado esta mina, pero lamentablemente como Secretaría de Trabajo no tiene la facultad de clausurarla, solo pueden dar recomendaciones, las cuales no son obligatorias. Como ustedes saben, la semana pasada, inmediatamente del accidente, la CFE se lavó las manos diciendo que ellos directamente no le compran carbón, pero es justamente por este esquema de diferentes razones sociales, empezando por el outsourcing, si es que tienen seguro social. Pero Cristina Auerbach de Pasta de Conchos, que justo llevan desde el 2006 monitoreando estas mañas de las carboneras, pues insiste que si no le compras a estas 2 minas que se siniestraron, pero había 6, las otras 4 están inundadas, entonces ¿de dónde es el carbón que le estaba entregando? Entonces ella asegura que sí es de las que siniestraron. Y bueno, aseguró una declaración muy fuerte que no puede ser que el gobierno traiga un proyecto de soberanía energética a costa de la vida de los mineros. Finalmente, Daniela, Romina, quiero rescatar un informe de la Fundación Heinrich Böll, alemana, precisamente sobre el carbón. Se llama El carbón rojo de Coahuila, aquí acaba el silencio, y una de las principales autoras es justo Cristina Auerbach. Y bueno, menciona tanto el costo humano, que es lo que les mencionaba, de las inseguras condiciones laborales, algunos inseguros social, y como las empresas por ahorrarse pues no invierten en algo tan básico como un botiquín o la ventilación, pero también el costo ambiental. Y bueno, no es de sorprender que justo esta mina de Musquis no contaba con manifestación de impacto ambiental, de acuerdo con Pasta de Conchos. Y bueno, ella, Cristina, decía que pues, nunca consultaron a la Semarnat, o la Semarnat dijo que tenían los lineamientos y no era cierto. Y todo esto, daños y afectaciones a los derechos laborales y daños a la salud a partir de la contaminación, solo generan beneficios principalmente a empresas como Grupo México y en su momento Altos Hornos de México, esto de acuerdo al informe que les comento. Cristina nos comentó en una entrevista previa a partir de este informe de Heinrich Böll que solo trae desarrollo a las empresas, no a los poblados como tanto se presume, porque los que traen contratos, lo que trae son contratos de empresas que no cumplen ni con lo mínimo. Por ejemplo, hablan de pequeños carboneros, el presidente dice que quiere invertirles para rescatar a estos pequeños carboneros, pero resulta que no son pequeños, son empresas extractivas nacionales y además la mayoría de ellas pertenecen a alcaldes o a exalcaldes, como el exalcalde de San Juan de Sabinas, Antonio Nerio Maltos. También puede llegar a pertenecer a familiares de gobernadores o morenistas oportunistas, como el senador Armando Guadiana Tijerina. Otra cosa
Revisamos en ese momento el padrón de contratistas de CFE de estas carboneras. Aparece, por ejemplo, Grupo SACU, del ex subsecretario de Turismo Estatal de allá de Coahuila, Alfonso Rodríguez. También todavía le compra a Cold Fusion Mining, que tiene un historial de negligencia, y a Minera 2G, que está asociada nada más y nada menos que a familiares de este senador Guadiana. Bueno, Bartlett el año pasado, justo con impulso de este empresario carbonífero Armando Guadiana, oficializó la compra por adjudicación directa de 2 millones de toneladas de carbón en Sabinas, Coahuila. Justo Sabinas, el testimonio que les platicaba al inicio de este carbonero accidentado. Y bueno, esta compra fue por más de 2,000 millones de pesos para 2020 y para este año. Y ya la última pregunta, para terminar este ciertamente largo reporte. Toda esta negligencia de Minera se ha dado sin la intervención del sindicato del senador Napoleón Gómez Urrutia. Ustedes recordarán que desde el 2006, cuando ocurrió esto de Pasta de Conchos, él denunció una supuesta persecución política y cuando no consiguió un curul como senador de priista y con ello el fuero, se autoexilió a Canadá luego de ser acusado de no repartir entre los trabajadores los 54 millones de dólares que recibió desde marzo del 2005 mediante este fideicomiso por vender Mexicana de Cananea, hoy ya de Grupo México, del magnate Germán Larrea. En abril apenas la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo le pidió al sindicato devolver esos 54 millones de dólares, repartirlo entre los mineros a los que no les llegó. Y bueno, según el líder sindical, pues esto fue una venganza y corrupción por parte de la Secretaría del Trabajo. Hasta ahí el reporte, Romina, Daniela. Pues muy completo, Dulce. Muy, muy completo este reporte y rescatar sobre todo pues lo de la Comisión Federal de Electricidad y aclarar, bueno, no es que se le esté echando la culpa a la comisión, pero bueno, pues es una dependencia, es gobierno y lo criticable es que le estés comprando carbón a minas que están en la ilegalidad, entonces o sea, si eres gobierno, ¿cómo? No, o sea, no es de que se le esté culpando, es decir, porque hay en responsabilidades, sí tiene que estar, sí tiene que hacerse un análisis muy detallado, pero también hay que señalar que si estas minas ilegales siguen operando es porque alguien está consumiendo y lo criticable es quienes están consumiendo o comprando ese carbón. Así es, Romina, pues es parte de esta proyecto que trae el gobierno federal de la soberanía energética por encima de la vida de trabajadores, como decía Cristina Auerbach de Pasta de Conchos, y justo esta organización le ha advertido más de una vez las condiciones y se las pone en los nombres específicos de estas mineras carboníferas y bueno, ahí siguen ahorrando y para no invertir en ventilación y poniendo en riesgo a estos carboneros que ganan de 180 a 360 pesos por dañar sus pulmones y tener su vida en riesgo todo el tiempo. Así es. Pues sí, seguimos. Uh-huh. Sí, ¿sí te escuchas, Romina? Sí, no, sigue, Dani. Sí, no, que es de verdad lamentable que pasan los años y pasan las desgracias y lo que sigue son las mismas exigencias básicas, o sea, estás diciendo que están trabajando con tenis en esos sitios que no tienen ni siquiera un botiquín, o sea, no se avanza ni en lo básico y pues, honestamente pues tienen ahí toda la responsabilidad las empresas y también las dependencias, no estamos hablando de varias, lo hablamos el martes, que se echan la responsabilidad unas a otras, que no pueden ni siquiera garantizar lo más básico. No estamos hablando de cualquier negocio, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba leyendo el chat porque hay comentarios al respecto de que, pues, no, si yo tengo mi negocio no puedo echarle la culpa. No, se trata de concesiones mineras que están a cargo del gobierno federal, o sea, hay competencia directa
de estas dependencias, así que tanto a empresarios como a las dependencias federales hay que seguirles insistiendo que por favor pongan ojos para que al menos se les dé un equipo decente a los mineros y al menos ya un botiquín, ¿no? O sea, a esas alturas sí. estamos. ¿De qué sirve que la Secretaría de Trabajo ahorita lleve pues, toda una semana ya en la zona del accidente? Si, como decía Pasta de Conchos, pues tiene las manos amarradas y no puede clausurar este tipo de minas. Y el mayor reflejo de impunidad que se ha visto a lo largo de estos años es que el dueño de esta mina pues, está prófugo. Uh-huh. Terrible. Y por último, para retomar en realidad el tema de crisis climática, pues como les decía, desde el 1600 ha causado los mismos problemas que en la actualidad, tanto en Londres como en México. Y el proyecto de soberanía energética del presidente no tendría por qué estar peleado con la transición energética, es decir, ir deteniendo esta extracción y uso, dejar el carbón en el suelo y ya no quemarlo para emitir estas emisiones y pasar poco a poco a las energías renovables para que podamos seguir prendiendo nuestros focos. Incluso organizaciones civiles ya están pidiendo la distribución de paneles solares, no hablar de proyectos enormes de paneles solares invadiendo, por ejemplo, pueblos originarios y repetir el mismo error de por ejemplo, las eólicas o otros megaproyectos, sino distribuirnos a nosotros los ciudadanos nuestros paneles solares arriba de nuestras casas, de los edificios, y tan fácil como eso, ir dejando atrás el carbón, irlo dejando donde pues nació, que es el suelo, y dejar de quemarlo para invadir nuestros pulmones y las vidas de los trabajadores. Así es, pues muchísimas gracias, Dulce, por este reporte tan amplio, por esta información tan detallada que nos brindas el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos el próximo jueves en otras crónicas de encierro de Medioambiental contigo. Claro que sí, Romina, Daniela, se lo debíamos a los mineros este amplio reporte. Nos vemos la próxima semana en otras crónicas del encierro. Cuídense mucho, ya es jueves.